Vamos entonces a compartir la palabra del Señor para quienes se vienen sumando. Leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 32 al 37. El domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de la conversación de dos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Ellos estaban atribulados, angustiados por toda la situación que había ocurrido, por la crucifixión, por su maestro, por el profeta, ese gran hombre de Dios que había sido crucificado injustamente. Pero fuimos examinando y fuimos viendo a lo largo de la predicación del día domingo pasado que en medio del dolor, en medio de esa situación, ya iba el tercer día y el dolor era mayor porque nada extraño o nada novedoso había ocurrido. Y es ahí cuando el Señor se presenta, es ahí cuando Él se une a la conversación de estos dos discípulos. Y finalmente lo que ocurre es que el Señor Jesús abre los ojos de estos hombres para que pudieran conocerle. También Él se presentó a los discípulos y en esa situación ellos estaban asustados por lo que estaban viendo. Y Jesús tuvo que señalarles y decirle, paz a vosotros. Y ratificar que Él era Jesús, que Él había resucitado y estaba con ellos. Y finalmente lo que ocurre en esa conversación, si nosotros podemos recordar Lucas 24, en que Jesús estando con ellos le abre el entendimiento para que ellos pudieran comprender las Sagradas Escrituras. Y la conclusión a la que llegamos es que solamente Jesús es el que puede abrir los ojos de las personas para que lo puedan reconocer. Y por otra parte, quedamos con una gran responsabilidad de orar por aquellas personas que todavía tienen sus ojos velados y no pueden reconocer al Maestro, al Señor de señores. Esto también nos permite reflexionar de que hay muchas personas que están esperando que el mensaje de salvación y vida eterna llegue a sus oídos. Hay ovejas que el Padre le entregó a Jesús e incluso dijo Él, ovejas que no son de este redil. Y cuando Él dijo esas palabras, yo inmediatamente al leerlas pienso que se trata de nosotros. No somos del pueblo de Israel, pero somos también ovejas de otro redil o somos los gentiles, como así la palabra del Señor nos enseña. Y en esta oportunidad vamos a compartir acerca de lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, tal como habíamos leído. De alguna manera Lucas, el médico que escribe este libro, es como cierra de alguna manera en el capítulo 1 del libro de los Hechos lo que ya había, ¿no es cierto?, él señalado en el último capítulo del libro de Lucas. Y señala algunas cosas de que ocurrieron esos días en que Jesús se apareció a muchas personas. Él estuvo 40 días, estuvo haciéndose presente y hablando y dejando instrucciones precisas y claras acerca de lo que debía ser el trabajo de los apóstoles. En este libro queda plasmada de alguna manera, o en la introducción a este libro, las pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús, porque señala expresamente las apariciones de Él a diferentes personas. Más de 500 personas
fueron testigos oculares de la presencia de nuestro Señor. Y en esta dedicatoria de este libro, señala en el capítulo 1, verso 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Eso es lo que hizo Jesús durante esos 40 días después de la resurrección y que ya compartimos y celebramos y nos alegramos el domingo pasado por esto. Y el impacto que genera la resurrección de Cristo es tremenda. Él venció la muerte, Él venció a Satanás. Satanás es un enemigo vencido, lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, después de su resurrección están todas las condiciones dadas para sumar almas al grupo de los salvados. Y es lo que empieza a ocurrir después que Jesús asciende a los cielos. En cierta oportunidad, Juan el Bautista, él señala las mismas palabras que señaló Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Jesús, hablando con ellos, le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Juan el Bautista dijo: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro, dice, mayor que mí, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y si nosotros, ahí en el mismo libro de los Hechos, su Biblia en mano, en el capítulo 1, versos 4 y 5 dice: y estando juntos, estaba Jesús. En estos días que Él le estuvo apareciendo a varias personas y estando con sus discípulos, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la ratificación de las palabras que ya Jesús le había señalado anteriormente, pero ahora le dice de forma precisa: dentro de no muchos días, y por lo tanto no debían moverse de Jerusalén porque ellos necesitaban ser investidos con el poder del cielo, con el poder de lo alto, porque tenían una gran misión de llevar las buenas de salvación y de vida eterna. Por lo tanto, ahora con un Jesús resucitado, con ellos presente y dando pruebas, señales de que Él hoy era el Señor y el Mesías, claramente está en ellos la pregunta, la inquietud, porque ellos y generaciones habían esperado por mucho tiempo al Mesías, al Hijo de Dios, para que restaurara el reino. Y dentro de las conversaciones, si nosotros recordamos, estos dos discípulos, cuando se les suma este extraño, esta tercera persona a conversar con ellos, ellos le dicen a este extraño que en realidad toda su esperanza estaban en ese profeta, en ese hombre, en ese maestro, en ese rabino, y que ellos pensaban que él restauraría la situación económica, política y social de Israel, que en ese tiempo eran esclavos. Esa fue la pregunta, por lo tanto ellos estaban apesumbrados. Pero hoy día que ven al maestro con ellos no pueden dejar de hacer la pregunta. Y en el libro de los Hechos, que usted tiene en mano, en el capítulo 1, que quiero que vamos juntos, en el verso 6 al 8 le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos es lo que esperaban, la restauración
del pueblo de Israel, de la nación, y que se cumplieran también las palabras dichas por el profeta Isaías. Pero esta es la respuesta de Jesús, totalmente distinta a la que ellos esperaban. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero luego viene algo importante y le dice, pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, Él les precisa y les ratifica nuevamente que en realidad sería la venida del Espíritu Santo, que recibirían poder de lo alto para que ellos pudieran llevar a cabo este ministerio, para que la iglesia de Cristo fuera proclamada y fuera conocido el nombre del Señor en el mundo entero. Y la misión es comenzar por Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos debían escuchar el mensaje de Jesucristo. Todas las ovejas esparcidas por todo el mundo tendrían que escuchar la voz del buen pastor. Por lo tanto, la instrucción es que ellos no se muevan de Jerusalén, que permanezcan ahí, porque la promesa del Padre tenía que cumplirse y que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, si ahora nosotros nos vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde está ocurriendo esta serie de eventos después de la resurrección de Jesús, ahora ocurre algo glorioso. Los discípulos estaban reunidos, estaban en Jerusalén, estaban esperando que ocurriera la promesa del Padre. Entonces, leímos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era la fiesta, una de las fiestas de la tradición judía, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo. Cuando nosotros pensamos en un estruendo, es como un gran sonido, totalmente audible. Dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Como, ¿no es cierto?, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego de esto, que ocurre este estruendo, que me imagino que todo Jerusalén escuchó lo que ocurrió, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, se piensa y se cree que este lugar donde estaban los discípulos era muy cercano al templo. Y la gente que escuchó este estruendo, obviamente se impactaron y buscaron el lugar donde esto había ocurrido. Y se encuentran con esta situación. Se encuentran en que algo está pasando con esta cantidad de personas que están reunidas. Y el Espíritu Santo, que es sabio, el Espíritu Santo que conoce todas las cosas, nosotros podemos leer acá que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo que estaba ocurriendo en la palabra del Señor dice que ellos hablaban de las maravillas de Dios, es decir, el Espíritu Santo los tomó a cada uno de ellos en diferentes lenguas para hablar de las maravillas de Dios.
Y lo tremendo de esto, que habían personas, judíos, que venían de todo el mundo. Judíos que habían sido repartidos, antes de eso se habían ido de Israel. Y por lo tanto tenían una lengua nativa diferente a la de su pueblo. Y lo que ellos estaban asombrados, porque además de todas las cosas se escuchaban hablar a estos galileos en la lengua materna de ellos, y lo que estos galileos estaban hablando eran las maravillas de Dios. Se cree y se piensa que los galileos no eran personas muy letradas, no eran personas que tenían un nivel de formación y educación como para tener el conocimiento de diferentes lenguas. Por lo tanto, aquí vemos la obra gloriosa del Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo, justamente, y desde ahí comienza la iglesia del Señor y comienza el Evangelio a impactar las vidas de las personas. Comienza el Espíritu Santo a usar a estas personas que fueron investidas de lo alto y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios y los que estaban ahí, muchos de ellos, personas receptivas al mensaje de Dios, escucharon lo que estas personas decían. Y por lo tanto, este evento marca el antes y el después de los discípulos. Desde ahí en adelante ellos fueron investidos con poder de lo alto, con poder de Dios, para ser testigos al mundo de la vida y obra de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, nos encontramos en la palabra del Señor en una declaración permanente que es un manifiesto de los apóstoles. No cualquiera era un apóstol. Los apóstoles cumplían ciertas condiciones. Primero, habían sido elegidos por el Señor, por Jesús. 2, ellos habían participado de las enseñanzas del Maestro, habían compartido con Él. Y 3, fueron testigos de la resurrección del Maestro. Esas eran las condiciones que cumplía un apóstol. Y si nosotros miramos esto, en realidad vemos en el apóstol Pablo una situación excepcional. Algo que Dios en su soberanía hizo cuando Jesús se le aparece y lo llama al apostolado. Pero desde ahí no hay más apóstoles. No hay más. Y si usted me acompaña y busca en Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 1 al 3, nos vamos a encontrar con este testimonio, con este manifiesto que estaba permanentemente en la boca de los apóstoles. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjese, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, a Jesús, al Mesías, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, reitera, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por lo tanto, hacen precisión acerca de Jesucristo. Luego reitera, dice este verso bíblico, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros, todos nosotros, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, este es el manifiesto de un apóstol. Desde ahí en adelante ellos tuvieron que llevar la nueva de salvación y vida eterna que comienza en Jerusalén con la llegada del Espíritu Santo. Y por lo tanto, las personas que estaban ahí presentes escucharon las diferentes lenguas, idiomas
las maravillas del Señor y fueron receptivos a lo que ahí estaba ocurriendo. Pero como todas las cosas y en todos lados, había un sector, había un grupo de hombres que en realidad lo que hacían era reírse de ellos. Decían, no, estos están ebrios, estos están borrachos. Y en medio de esa situación se levanta el apóstol Pedro y les habla acerca de lo que está ocurriendo. Y cuando nosotros pensamos en este hecho, en esta situación, podemos concluir algunas cosas desde ya. Que en ese lugar, en esa instancia, en ese momento, cuando parte la iglesia del Señor, los que escucharon la voz de las diferentes personas que ahí están hablando, eran personas a las cuales le fueron abiertos los ojos y pudieron entender el evangelio de salvación y de vida eterna. Pero había otro grupo, otro sector que se mofaba y se reía de ellos. Era justamente porque sus ojos estaban velados. No podían entender ni oír la voz del buen pastor. Eso es algo que ocurre hasta hoy día. Hoy día el evangelio se sigue proclamando, se sigue llevando a distintas partes del mundo. Y hay personas que son receptivas, que necesitan que le hablen de Cristo. Pero hay un sector de la comunidad que no es capaz de escuchar la voz del buen pastor. Por lo tanto, en medio de esta situación, el apóstol Pedro, él alza la voz en medio de la multitud que estaba. Yo me imagino que eran muchas personas las que estaban ahí, y lo más probable que ellos hayan salido al lugar donde estaba la multitud, que había sido testigo, había escuchado ese estruendo tremendo, y a la voz de lo que estaba pasando, me imagino que muchas personas llegaron, porque fueron muchos los que escucharon el discurso del apóstol Pedro. Y él se para en medio, dice la palabra, él alza la voz en medio de la multitud y guiado por el Espíritu Santo. Esto es lo relevante, esto es lo importante. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, él se para o enfrenta la situación y alza la voz y comienza a hablarles, comienza a exponerle, y es como el primer sermón del apóstol Pedro. Comienza a exponerle las Sagradas Escrituras y lo hace con aquello que ellos mismos conocían. Les habla acerca del Antiguo Testamento y les cita al profeta Joel, que lo que estaba ocurriendo en ese minuto no era nada fuera de la voluntad y el control de Dios, sino que eran las palabras proféticas de Joel que se estaban en ese día cumpliendo en ese grupo de personas. Eso es lo que estaba ocurriendo. Luego les sigue hablando, les sigue predicando. Y luego les habla acerca de lo que dice David, el patriarca, el rey David. Les habla acerca de lo que dice en los salmos. Les habla del Salmo 16, le habla del Salmo 110. Acerca de lo que el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que sufrir. Pero también les habla acerca de que el cuerpo de él no vería corrupción. Y por lo tanto, este mensaje tan potente, tan tremendo, y que concluye, porque le cita varios pasajes de el rey David, de los salmos, perdón, y vuelve a citarlos. Es un mensaje potente, es un mensaje con autoridad, es un mensaje con poder que está llegando a las personas. Y lo concluye citando nuevamente a David, y es lo que estremece a las personas sensibles a la voz del Señor. Estremece a las personas a las cuales le había sido abiertos los ojos. Y le señala y le dice: a este Jesús, el que ustedes crucificaron, a ese que ustedes permitieron que él muriera en esa cruz, Dios
el Padre le ha puesto por Señor y Cristo. Y quiero ir al texto que leímos hace un rato, y en su Biblia nuevamente vaya al capítulo 2, verso 32 al 36, que es parte de lo que leímos. Y el apóstol Pedro está inspirado, está el Espíritu Santo hablando por él. Y está impactando vidas en ese minuto. Y termina con estas palabras y les dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Es decir, todos los discípulos y todos los apóstoles habían sido testigos de la resurrección del Maestro. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y escucha esto, y le dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, le dice, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué impactante palabras de este hombre! Es tan fuerte lo que ocurre en estas personas al escuchar que Dios había sentado, como dice, dijo el Señor a mi Señor, palabras proféticas de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos aquellos que se habían levantado contra de Jesús eran los enemigos. En las regiones celestes, Satanás y sus huestes, sus enemigos. Pero todo eso iba a ser puesto bajo los pies del Mesías, del Señor. Y por lo tanto ellos sienten el peso del pecado, de la responsabilidad de la crucifixión del Maestro, sienten el peso del pecado contra Dios. Y me imagino, por todos los hechos ocurridos en sus vidas personales, y impactados frente a la palabra del Señor, yo creo que el Espíritu Santo estaba, mientras el apóstol estaba predicando, mientras estaba hablando, estaba impactando las vidas de tal manera que los ojos de las personas fueron abiertos. Fueron abiertos y reconocieron su condición de pecador, reconocieron su culpabilidad de la crucifixión del Maestro, porque Él había pagado por sus pecados, como nos ocurre también a nosotros, porque de alguna manera somos responsables de la crucifixión del Maestro, porque Él fue crucificado y llevado ahí por nuestros pecados. Él cargó nuestro pecado. Las personas escucharon la voz del buen pastor a través de este mensaje. Y así como nosotros, muchos de nosotros hemos escuchado la voz del buen pastor a través de los mensajes o cuando el Señor tocó nuestras vidas. Y quiero leer en Hechos, donde estamos, el verso siguiente, el verso 37, que cuando el apóstol Pedro le señala la responsabilidad y culpabilidad de la crucifixión, como también le dice que lo pondría al Señor a la diestra del Padre y pondría a sus enemigos bajo sus pies, me imagino el impacto de esas palabras. Y dice lo siguiente, el verso 37, dice, al oír esto, al oír esas palabras del apóstol Pedro, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, sintieron en su interior
su naturaleza pecaminosa. Reconocieron, como nosotros reconocemos cuál es nuestra condición. Y dijeron a Pedro, fluyó desde lo más íntimo de su ser. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos frente a esta situación? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y así concluye este mensaje frente a esta pregunta. Personas impactadas, ¿qué haremos, varones, qué haremos? Si este es el poder del Evangelio, y es de esa forma como yo he titulado este mensaje que estoy compartiendo con usted, un Señor y Cristo y el poder del Evangelio, glorioso Evangelio inmaculado. Y nosotros encontramos inmediatamente la respuesta del apóstol Pedro. Inmediatamente frente a esto, en los versos 38 al 39 del capítulo 2, dice lo siguiente. Pedro les dijo, y son las mismas palabras que Jesús señaló, son las mismas palabras que Juan el Bautista también dijo. Hechos, capítulo 2, verso 38 al 39, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué importancia este término arrepentimiento? Cuando uno siente la voz del Maestro, siente la voz del buen pastor, lo primero que tiene que haber en nosotros es arrepentimiento. Producto de ese arrepentimiento, de compungirnos de corazón, de sentirnos de alguna manera responsables de la crucifixión del Maestro, dice que eso es necesario para recibir el don del Espíritu Santo. Y luego le señala lo siguiente, qué hermosa palabra que cierra. Dice, porque para vosotros es la promesa. Luego les habla de algo glorioso. Ese arrepentimiento lo que produce es algo glorioso. La recepción del Espíritu Santo a nuestras vidas. Luego dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Palabra clave. Dice, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Por lo tanto, Él es el que está llamando y sigue llamando pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, para el Espíritu Santo no existe una limitación de idioma. Todas las personas que estaban ahí pudieron escuchar en sus idiomas el mensaje de salvación y vida eterna. Las maravillas del Señor. No existe entonces un límite, porque Dios en todos los países de este mundo ha tomado personas para hablar de la buena nueva de salvación y de vida eterna. El poder de Dios es un poder transformador que cambia vidas. Esto no viene de hombre, sino que es poder de lo alto. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y eso es así, porque el poder que recibieron los apóstoles fue directamente del cielo, con la llegada del Espíritu Santo. Ese es el poder del evangelio, el que después de la resurrección de Jesucristo, después de ese encuentro con sus discípulos y con la llegada del Espíritu Santo, desde ahí en adelante la iglesia de Jesucristo no ha parado y siguen cambiando y transformando vidas. Es el poder del evangelio, el Señor y Cristo que habita en medio nuestro. Por lo tanto, la pregunta que tengo que hacerle, ¿cuál es el Señor de su vida? ¿Es Cristo el Señor de su vida? ¿Siente que el evangelio de Jesucristo
ha sido un poder transformador en su vida. Y quizás hay personas que en este minuto o en su vida se están preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser parte de los salvados? Bueno, lo que dijo el apóstol Pedro, arrepentíos, para que a través de ese arrepentimiento realmente el Señor pueda hacer una obra en nuestras vidas. Quiero orar en esta hora y por todos aquellos que aún no han escuchado la voz del buen pastor, pero que hoy día este evangelio glorioso de poder se sigue predicando. Dios sigue tomando personas para llegar con las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Porque el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y nosotros esperamos que nuestra iglesia, que nuestros hermanos sean portadores de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Porque Jesucristo vive y reina para siempre. Él está presente siempre en nuestras vidas, siempre actuando, y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú vives y reinas para siempre. Tú eres nuestro Señor y Cristo. Te damos gracias porque nos ha llamado de muerte a vida eterna. Señor, te damos gracias porque también de alguna manera todos nosotros somos responsables de tu crucifixión. Porque tú ahí cargaste nuestros pecados. Ahí los llevaste, Señor. Y por tus llagas nosotros hemos sido curados, hemos sido limpiados. Y hoy día somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, pero hay mucha gente que todavía no te conoce. Hay ovejas extraviadas del redil y que tienen que escuchar tu voz. Y nosotros, Señor, los que ya somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos la misión, el deber de llevar el evangelio. Ser testigos, Señor, de lo que tú has hecho y estás haciendo con muchas personas, porque tú transformas y cambias vida. Tú nos das salvación y vida eterna. Señor, llegará el día y llegará la hora en que tú vendrás por tu iglesia, vendrás por tu pueblo y llevarás a tus escogidos. Por eso oro en esta hora por las personas, Señor, que han tenido la oportunidad de escuchar tu palabra, para que sus ojos sean abiertos, para que puedan entender tu palabra, les sea, Señor, de comprensión, de entendimiento, el evangelio de salvación y de vida eterna. Gracias, Padre. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.